Hola amigos de Budo Debate aquí en Budo TV Online, su canal preferido para ustedes, para todos los relacionados con las artes marciales, la educación, la cultura, entrevistas y en este caso un Budo Debate que vamos a traerles el día de hoy. Hoy tenemos el placer de contar con un gran amigo que nos conocemos desde Cuba, nuestro país natal, practicante de Aikido, compañero de entrenamiento y practicante no solo del Aikido clásico, sino del Aikido que era entrenado con vistas a situaciones reales. Una cosa es el Aikido de salón, como muchos nosotros le llamamos, sin menospreciar a ningún Aikidoga. Este video no tiene ese sentido, al contrario, pero tuvo la oportunidad de intercambiar, de conocer y de probar técnicas de Aikido, cuál podría ser efectiva, cuál debía ser ligeramente modificada ante diversas situaciones. El sensei Douglas Fajardo, hermano, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Un placer. Y aparte compartimos, es también miembro de mi escuela, de la Daibukan Heigo, y nos reencontramos acá en la ciudad de Miami y hemos compartido muchos entrenamientos. El tema que vamos a tocar hoy es fundamentalmente dedicado a la importancia o no, vamos a ver los puntos en cuanto a opiniones, del cross-training o intercambio de entrenamiento por parte de los aikidokas con otras artes marciales. La importancia que puede tener para tal vez prepararnos contra diversas cosas que a lo mejor el aikido en este momento, no digo en sus orígenes, porque sabemos que Ueshiba era un practicante de diversas artes de Jiu-Jitsu, que probó su arte contra diversos contrincantes. Pero como que tal vez el Aikido actual para algunos ha evolucionado, para otros no ha evolucionado en ese aspecto. Sencillamente ha ocultado o ya no se enseña diversas cosas que en un momento determinado podrían no permitir que un Aikidoka pueda responder correctamente ante ciertas situaciones. Vamos a empezar con esta pregunta y quiero que debatir con respecto a esto. ¿Hasta qué punto consideras tú de que este Aikido actual, ¿no? Lo que muchos llaman Aikido de salón, porque hay un error en llamarlo Aikido tradicional? Aikido tradicional se refiere, en mi opinión y por lo que he estudiado, al Aikido que O-sensei enseñaba. Esto es el Aikido más cercano al Aikibudo, al Aikijutsu, ¿no? Es lo que yo considero el Aikido tradicional realmente. ¿Hasta qué punto tú crees que este Aikido que se hace hoy en día en muchas escuelas, no en todas, hay que aclararlo, pueda responder de verdad o no ante una situación con personas que tengan un buen conocimiento o una buena práctica, o sencillamente sean muy buenos en pelea callejera, por ejemplo? Bueno, en esta parte quiero decirte que es la misma sociedad la que ha creado esta situación con el Aikido. La sociedad donde vivimos, las que nos ha puesto reglas, nos ha puesto qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y ha dado paso a que el Aikido se haya mantenido y no haya evolucionado. También en la sociedad que estamos viviendo ahora, por lo menos acá en los Estados Unidos, no en los países latinoamericanos, donde se hace un poquito más el Aikido más fuerte. Acá está el tema de las demandas en los dojos, personas que se hacen pasar por buenos estudiantes, pero lo que están es buscando la oportunidad de buscar dinero a costa del sensei. Ocurre bastante. De demandarlo. Por eso es que el sensei siempre hace un disclaimer y un waiver para cuando pase algo. Pero siempre están estas personas que están buscando la forma de sacarle dinero a todos los dojos. Por eso es que el Aikido se ha mantenido y no ha evolucionado, y los senseis tratan de mantener la tradición antigua y han aflojado demasiado lo que es las técnicas de Aikido. Esa es la parte de la sociedad donde ha cambiado. El entrenamiento es muy... una cosa es sudar. Sudar no significa entrenar técnicas a la forma antigua. Sudar es sencillamente porque estás en la práctica, ¿no? Pero yo diría que más que el Aikido antiguo, yo creo que lo han diluido en una forma mucho más comercial, para permitirte el examen cada 3 meses. No sé si me entiendes.
el que pagues por el examen, el poder pagar una renta, que yo entiendo, es parte de la sociedad. Nosotros venimos de Cuba, una sociedad que inclusive en la actualidad está extremadamente violenta, según he sabido, se ha disparado mucho más la violencia, sobre todo entre los jóvenes. Y las peleas, bueno, tú recuerdas, como en cualquier país, una pelea callejera, sobre todo en países latinos, es bien fuerte, ¿no? Pero como tú dices, aquí muchas cosas que tienen que ver con las demandas, los maestros tienen miedo hasta hacer técnicas muy fuertes, porque si el alumno siente que le duele un poco el dedo o la muñeca, te pueda demandar. Pero no solo aquí, en el mismo Japón, que aparentemente es la meca, ¿no?, del Aikido. Yo he observado muchos lugares que el entrenamiento lo veo muy... Muchos alumnos quieren ser los clones del maestro, quieren imitar al maestro en todos sus movimientos. No tienen una independencia, una identidad propia a veces. Pero en el mismo Japón es muy difícil ver a veces ese cross-training entre los practicantes de Aikido, o los hay. Pero tú que tuviste la oportunidad en Cuba de compartir con maestros que yo también conocía, ¿no?, de artes marciales, hasta sin violar el Aikido, sin traicionar al Aikido, porque mucha gente considera eso como traición, no es una traición realmente, sin dejar de ser fiel a tu sensei, que éramos también amigos, tu sensei y yo, y todo. ¿Hasta qué punto crees que es importante? O sea, ¿crees que de verdad deba ser entrenado así, ese cross-training? ¿Crees que abre las puertas, abre la mente? Bueno, creo que en esa parte es muy importante. El cross-training nos permite, como artistas marciales, saber identificar nuestros errores y no encasillar, en el caso del Aikido, encasillar solamente en el Aikido. ¿Cómo tú puedes, como artista marcial, aplicar la técnica que has aprendido sin violar los principios básicos de lo que te gusta a ti? En ese caso, el Aikido. Una cosa que siempre aprendí mucho fue en los cross-training, que muchos maestros siempre están en contra de que otros alumnos practiquen otras artes marciales o algún otro deporte. Como decía Sensei Yumak, ¿por qué si tenemos el 100% de nuestro cuerpo, solamente vamos a usar el 50%? En el Aikido básicamente básicamente es de la cintura hacia arriba. ¿Hay algún pateo? Sí, hay un pateo, pero la técnica generalmente es de la cintura hacia arriba. ¿Qué nos pasa a ti como aikidoka? Si haces, imagina, un iriminage. Cuando haces el iriminage, uke va al piso. La técnica dice que supuestamente uke se tiene que recuperar para aplicar el corte con el brazo. Si hacemos esa técnica a una persona que no tiene conocimiento de nada, él va a ver el pie abajo. Es una situación real. Una situación real. Él lo va a coger y te va a tumbar. Ahora, como aikidoka, ¿cómo tú puedes reaccionar a salir del piso? En una posición que no estamos entrenados a acostumbrar, donde el aikido tiene la base en lo que es el giro. Exacto. Los movimientos del aikido es giro completamente. Absorber la energía, pero si estamos en el piso, ¿cómo podemos nosotros defendernos? Salir de esa situación y volver a empezar la técnica. Donde tienes la ley de gravedad en tu contra porque estás en el piso. No estás arriba girando. Y eso yo lo he hablado muchas veces. Porque ya pasaría a ser... El Aikido tiene su wariwasa, que son las técnicas de rodilla, Hanmi Handachi, que es tú de rodilla y el otro parado, y Tachi, que son los dos parados, pero no tiene Newasa. Por lo menos el Aikido actual no lo entrena. Debo aclarar que hay escuelas, porque no estamos generalizando acá, hay escuelas de Aikido que trabajan muy bien, trabajan muy efectivo, sin perder la tradición. Por ejemplo, el Tenshin Aikido de Steven Seagal, que las personas pueden criticar todo lo que quieran la personalidad de Steven Seagal, pero quien ha visto videos de los test, o sea, de los exámenes de la escuela de Seagal, son realmente duros y tiene situaciones así, bien difíciles. Hay escuelas de Bugei, de artes tradicionales militares japonesas, que entre la cantidad de niveles y los mokurokos que tienen prácticas de Jujutsu antiguo que enfocan lucha en el piso. O sea, no estamos generalizando. Lo que pasa es que son escuelas más cerradas, escuelas que no son comerciales, que no admiten a todo el mundo. Hay sensei de Aikido que yo admiro muchísimo, repito, que hacen un gran trabajo. No estamos generalizando en todo, pero
Sí he visto, y muchas personas han decepcionado de lo que practican. Nosotros practicamos Aikido por bastantes años, tuvimos la oportunidad de intercambiar con otras artes marciales y vimos puntos en que realmente tú decías, wow, entonces así no lo puedo hacer, tengo que modificar. Claro. Como dice mi amigo Sandy, ¿no? La deformidad de la técnica desde el punto de vista positivo. Pero es chocante a veces ver. Entonces siempre es la misma respuesta. No, porque es el arte de la paz. Exactamente. O sea, sí, es el arte de la paz. Ueshiba, después de años de estudio espiritual, sabemos que Ueshiba era muy religioso, desarrolló esa filosofía en la última expresión de lo que se vio del Aikido, ¿no? Pero anterior a eso, Ueshiba era un guerrero. Ueshiba tuvo retos, Ueshiba probó lo que hacía. Era practicante de escuelas no solo de Daito Ryu, otras escuelas de Jiu-Jitsu. Y como que ya no se enseñaba lo mismo. Ya cuando otros alumnos cogieron el control de Hombu no se enseñaba lo mismo. El Aikido fue cayendo tanto en esa nube de paz que lo otro se fue obviando, pero que es parte del Budo también. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con ese sensei que ya no está entre nosotros, Sergio Vargas, en Cuba, que también fue muy criticado, por diversas razones propias de él, que bueno, no vale la pena tocar, que eran ciertas, tal vez cosas de su personalidad, pero que tenía una visión muy clara de lo que era el Aikido en la calle. Claro, ¿Se te acuerdas? Fue que nos abrió los ojos a eso. Y nosotros siempre lo recordaremos, independientemente, digo, de virtudes y defectos, como en ese aspecto un gran sensei en esa práctica, ¿no? del Aikido, tanto clásico como de defensa personal. Claro. Tú que tuviste la oportunidad de entrenar bastante con él, igual que yo, pero bueno, quiero que alguien esas prácticas que teníamos de pateos, de uso de los pateos, de técnicas en el suelo, de los famosos golpes libres que no fueran Chomen, Yokomen o Suki, que es lo que se hace normalmente en la práctica. ¿Hasta qué punto eso te dio una visión? Bueno, eso me dio una visión muy grande. Me di cuenta de que realmente el Aikido, primero quiero decir que el Aikido a mí me gusta, creo en el Aikido, creo en los principios del Aikido, pero lo que no puedo es permitir para mi persona encasillarme solamente en el Aikido. En las técnicas que son básicas, sí, son básicas, pero es básica para aprender la técnica. Llegas a un momento cuando te haces cinturón negro, ahí es que empiezas a aprender realmente el uso de esas técnicas. Ahí te das cuenta de que no sabes nada. Ahí es cuando te das cuenta de que puede ser que algunas personas se frustren y digan, has estado perdiendo el tiempo. No, ahí es cuando empiezas un nuevo viaje a lo que es el arte marcial en sí. O sea, ser cinturón negro no significa que eres el rey, que eres un dios, un semidios, donde llegas al colchón y dices, lo que yo digo es lo que es. Eso no es así. Ser cinturón negro en todas las artes marciales es el comienzo del arte realmente. Antes estabas aprendiendo solamente los principios para llegar a la técnica. Ya llegaste a lo que es la técnica, ahí es que empieza realmente el verdadero viaje. Entonces ahí cuando me di cuenta de que si seguía haciendo lo que muchas escuelas, en este caso en Cuba, hacen todavía, donde muchos maestros, donde muchos maestros bloquean al estudiante. No, si vas a entrenar otra arte marcial, aquí no vengas más. O sea, eso está, para mí, está muy mal. Estamos limitando a ese estudiante a que vea otro mundo, a que vea algo más amplio en el Aikido. Porque eso es el Aikido, es variar, es desarrollar, no quedarte atrás. Los principios básicos son importantes. Jamás nadie, en todas las artes marciales, nadie lo va a negar. El básico es importante. Eso es solamente hasta el cinturón negro. De ahí empieza la especialización de esas técnicas que tú aprendiste. ¿Cómo tú puedes hacer algo en contra de esa técnica que te la han deformado? Que es lo que decía el Sensei Sandy, que estoy muy de acuerdo con él. La deformación de la técnica hace que la misma técnica se perfeccione. Exacto. En la actualidad usamos ropa normal, civil, no andamos con kimono ni gi, como se dice, bueno,
técnicamente, cuando presentamos una situación que queremos defendernos, porque una cosa es importante, cuando preguntan, no, como tú como aikidoka puedes decir que tu arte es efectiva, y todo el mundo evade, diciendo que no, que es el arte de la paz, el arte del amor, que nuestra o que sociedad... lo expresan en cómo se llevan con el semejante. Sí, que está bien, o sea, no Está es que bien, ese es el esté principio. incorrecto, Ese es el principio, estamos de acuerdo con eso. pero eso no va con el aikido, va con el arte marcial en general, como ser Claro, budoka. tú como persona, olvídense de todo el tema de artes marciales, de dojos, de escuelas. Tú como persona, tú eres una persona que quiere desarrollar el arte, quieres aprender a defenderte. Has elegido en este camino el aikido. Puede que sea el jiu-jitsu, el judo, el kickboxing, muay thai, lo que sea. Elegiste el aikido. ¿Cómo tú puedes defenderte solamente pensando de que el aikido es lo máximo o que el aikido es lo perfecto? Si piensas así, estás muy mal. Porque las personas que no tienen conocimiento de ningún arte marcial, cuando te atacan, solamente quieren sobrevivir a ese ataque que están haciéndote a ti. Tú siempre tienes que pensar que esa persona, que tú sabes que no sabe nada sobre artes marciales, pero tú crees como aikidoka que eres que lo puedes derrotar. Él no sabe nada, yo lo puedo derrotar. Ese es el primer error. Siempre hay que entrenar pensando de que nos vamos a encontrar con una persona que sabe más que tú. Si no hacemos los entrenamientos cruzados, como te decía, no podemos experimentar la frustración de hacer una técnica y que no te salga. Siempre en el dojo hacemos las técnicas y Uke siempre es complaciente porque está aprendiendo, estamos entrenando y nunca Uke se va a poner fuerte porque te va a dejar hacer la técnica para que tú la entrenes. Sin embargo, cuando haces los entrenamientos cruzados, en este caso el judo, el kickboxing, el jiu-jitsu, te vas a dar cuenta de que siempre Uke va a hacerte fuerza, se va a bloquear para que tú no le hagas nada. Ahí es cuando te das cuenta de que muchas escuelas de aikido, aquí en Estados Unidos, Y de otras en artes marciales Cuba, también. están encasilladas solamente en su técnica. ¿Cómo tú puedes salir de esa situación aplicando la técnica, pero al mismo tiempo sobreviviendo? Porque la técnica, por ejemplo, en el deporte, en el judo, en el jiu-jitsu, si vas a hacer udegarami, imagínense la situación que estamos en el piso, vamos a hacer udegarami a Uke en una competencia basado en las reglas de la sociedad. Recuerden que las competencias son basadas en reglas que hace el hombre. Exacto. O sea, ya está limitando de hecho el arte marcial en sí, que ha pasado a ser deporte para el entretenimiento de las personas, siempre aplicando reglas. En esa situación, cuando el deportista va a hacer udegarami, el contrario que está abajo, por ejemplo, estamos en lo que es la posición de Newaza, arriba está Tori haciendo la técnica, y Uke no se va a dejar hacer la técnica. Exacto. Cuando él se pone fuerte para hacerle udegarami, ahí te das cuenta de la frustración de que no puedes aplicar la técnica. Es cuando tienes que parar, tienes que controlar la figura, hacer la técnica y aplicarla. Pero la tienes bloqueada, tienes el control de la figura, tienes la técnica para aplicarla, pero no la puedes hacer. Porque Uke te está haciendo fuerza. ¿Qué es lo que pasa con el aikido? Estamos encasillados en que siempre Uke va a ser complaciente. Y no es así. Ahí es el error grande. En ese sentido, el deportista, en este caso que estamos hablando de un ejemplo específico, va a parar aquí y va como a hacer un restart. O sea, va a reiniciar la computadora. Va a reiniciar en base a esta posición otra técnica conectada con esto. Exacto. Entonces, solamente te puedes dar cuenta de ese momento en los entrenamientos cruzados. En algo sencillo como Iriminage. Iriminage, hacemos vamos a Chicago, desestabilizamos la figura, le damos al piso, supuestamente, o casi al piso, o sea, que como que el hombre baje. y vamos a subirla para hacerle el corte por el cuello. Una persona que no sabe, puede que se levante o puede que te ataque la pierna porque la vea más cerca. Supervivencia, sí. Pero lo importante es siempre pensar de que la persona
a que le estamos haciendo la técnica sabe más que nosotros. Si vamos con ese pensamiento, siempre vamos a ir preparados para cualquier contingencia que pueda pasar. En ese mismo momento, en ese instante. Ahí cuando le decía a Sensei Yumak, ¿qué pasa si me coge la pierna y me tira al piso? En el Aikido solamente estamos acostumbrados a girar y triangulizar y trabajar en cuadrado. Entonces, si el Aikidoka en su mente le bloqueas su espacio y lo pones de espalda al piso, lo sacas de la zona de confort. esa zona de confort ya se fue completa. ¿Cómo tú sobrevives a ese momento? Solamente haciendo entrenamiento cruzado puedes entender lo que es estar abajo en el piso. No significa que vamos a entrenar ahora a hacer nebuasa. Exacto. Vamos a mantener, no confundir, no confundir eso. Vamos a mantener la esencia del Aikido. Pero lo importante es cómo sobrevivir a ese momento rápido que pasa en milisegundos. Porque otros te van a decir, no, pero la idea es entrenar para no caer en el piso. Pero es que nada está preestablecido, no está escrito. Exactamente. Como la persona reaccione, tú no lo puedes predecir. Y si por cualquier razón caes en el piso, no es que estamos diciendo que todo el mundo tenga que ir a practicar jiu-jitsu brasileño ahora, o sea, eso no es el punto. Sí, eso no es el punto. El punto es que sepas cómo, usando principios, puedas, dentro de tu entrenamiento, reaccionar a este tipo de cosas. O sea, sobrevivir a esa situación y volver a empezar otra vez. Volver a empezar y poder llevarlo entonces a tu terreno. Claro. El sensei decía una cosa ahorita, que es importante aclararlo. Estábamos hablando de que en el Aikido, el uke, en el entrenamiento es complaciente para que tú aprendas. Está bien, porque es una forma de aprender, porque desde el primer momento no te puedes poner a probar fuerza porque necesitas aprender unos patrones. Claro. Pero a medida que la persona avance en su nivel, el sensei como sensei, y eso yo lo he hablado en muchas ocasiones, debe ser capaz de llevar al entrenamiento, por ejemplo, las personas que ya él crea que tengan ese nivel, a esos entrenamientos de resistencia, es lo que yo le llamo. Donde el uke se empieza a poner, ofrece resistencia como lo ofrecería una persona que conoce un arte marcial, o que no conozca y busca sobrevivir. Claro. O sea, ya tú sabes que estos alumnos pasaron a este nivel, cambia o modifica tu forma de entrenamiento para prepararlos para futuros niveles. No quedarse siempre con la misma forma de entrenamiento como si fueran principiantes. Y ahorita otra cosa que también mencionó, de que el cinturón negro no es más que el inicio. Conocemos muchas personas que cuando ya tienen el Shodan y en el Aikido público, donde las hakamas se entregan a nivel de Shodan, no en mi escuela que se basa en conceptos antiguos no es así, pero hay escuelas que, bueno, se les respeta porque es su forma, no pretendemos criticar eso, aunque no lo compartan. Ya en el Aikido era muy común el término las hakamas, los que tienen las hakamas, ¿no? Sí, ya se creían como superiores. Si la hakama fuera algo superior. Exacto, por eso es que en los judos tradicionales las hakamas no es más que una vestimenta. La vestimenta tradicional. Y yo en mi escuela, por ejemplo, no lo uso a niveles de cinturón negro, no lo considero lógico. Porque no es una cosa a lograr, es parte de la indumentaria. Pero ya cuando tienes hakama, muchos de ellos piensan que son un dios. Y inclusive hay manifestaciones de ego con compañeros de práctica que a lo mejor no alcanzaron el nivel, o no tienen ese, no lo vivimos en carne propia nosotros muchas veces. Se creen que son superiores. Y ya a partir de ahí como que no tienes más nada que enseñarle. Y no es más que el inicio. Yo digo, en la vida tú siempre aprendes algo nuevo, o sea, todos los días estás aprendiendo. Y para mí eso no, igual que lo del maestro, que no dejan, que también lo vimos mucho. Si vas a practicar otro arte marcial, te expulso, no permito que practiques otro arte marcial. Yo siempre digo, y que me conoce sabe que digo esa frase, la he repetido muchas veces en las charlas y todo. El maestro que evita o que no le gusta que sus alumnos vean otras cosas, o compartan otras cosas, o entrenen otras cosas, no está seguro de lo que enseña. Porque si tú como maestro estás seguro de lo que te enseña, ¿qué te importa que tu alumno vaya a buscar otras artes marciales? Y yo creo, o sencillamente compartir, no es que se vaya, sencillamente compartir o invitar personas a tu dojo, instructores, a que den clases y seminarios, para que tus alumnos se empapen de otras cosillas. Y se den cuenta que el mundo no es solamente el Aikido. Es lo que te decía, muchas personas, hemos visto los videos de estos Aikidokas que retan a los boxeadores, a la gente de Jiu-Jitsu. Eso es algo, para mí, estúpido. ¿Cómo voy yo a pelear con una hakama, vestido con mi gi, con un tipo que sabe solamente lucha libre?
él no va a coger la cama. Y por la especialidad, el grab, exactamente, él va a cogerme la cama y la va a usar como un arma en contra mía. Exacto. Lo que debo hacer yo, quitarme mi cama, en este caso podría dejarme el jean y así hacer, pero dejarme la cama cuando la pueden usar en mi contra. Inclusive el jean lo pueden usar, claro. La chaqueta, Entonces, la pueden usar. Cuando entrenamos Aikido, estamos en la escuela. Es algo que quiero que entiendan, que el dojo es para aprender. Exacto. Pero no significa que todo lo que vayamos a hacer va a ser en el dojo. Tenemos una vida aparte del dojo, una vida cotidiana. Si no sabemos usar las armas que tenemos en nuestro cuerpo para defendernos, ¿cómo podemos hacer el Aikido? Ponte a pensar, si eres Aikidoka, ¿tú crees realmente que el Kote Gaechi que hacen en las escuelas no comunes realmente funciona? Siempre estamos hablando de lo que es el golpeo en el Aikido. O sea que sea el 80% más importante en el Aikido. Si no hay golpeo, no hay técnica, porque nadie se va a dejar hacer una técnica. Nadie se va a dejar doblar la muñeca ni dislocarse del hombro. Todo el mundo se va a defender. Ahora, ¿cómo tú puedes llegar al punto de aplicar la técnica que has aprendido si no haces un entrenamiento cruzado sabiendo lo que hacen las otras personas para defenderse? ¿Cómo puedes tú saber la frustración que lleva no hacer la técnica y volver a empezar para volver a hacer otra técnica? Porque si ya haces una técnica y te la bloquean, porque Uke en ese momento hace fuerza, ¿cómo tú a partir de ese momento, que es la deformación de la técnica, como decía Sandy, puedes tú aplicar esa situación para usarla a tu favor? ¿Cómo puedes hacer esa situación? ¿Cómo puedes hacer esa técnica para sobrevivir? Porque en ese momento, cuando haces la técnica, el contrario, que siempre digo, tienes que pensar que sabes más que tú. Te va a hacer resistencia, va a buscar nunca debes pensar que la persona con la que te estás enfrentando es inferior a ti. Si vas con ese pensamiento, siempre vas a hacer la técnica fuerte, agresiva, no agresiva en la personalidad, pero agresiva en aplicar la técnica. Por eso es lo que digo, la intención, que lo entrenaba mucho en Cuba. La intención de golpear, en este caso, sería en el entrenamiento. O sea, presentar el puño, no solamente hacer este movimiento. Y que Uke bloquee y se proteja. Otra cosa, eso no se hace. Tirar un Suki, en este caso vamos a hablar de los golpes tradicionales. Tirar el Suki y prácticamente ya ellos tiran el Suki y se van con el Suki. Un karateka, vamos a hablar desde el punto de vista tradicional, no vamos a caer ahora en la parte de la calle. Un karateka de verdad, una persona que domine el arte de los puños, cuando tiren, no solo, primero no va a dejar el golpe ahí. Segundo, vamos a suponer que lo hagas como práctica, porque al principio se deja el brazo para que tú aprendas el movimiento. Sabemos que hay un patrón de enseñanza. Pero, o sea, se va también a clavar en la posición. Y se queda trabado en la posición. Un buen senkuso. ¿Cómo tú lo sacas de ahí? O sea, vamos a suponer que deje el brazo ahí. O sea, tienes que saber cómo llevar el desequilibrio. Ahí es cuando yo digo que si me pongo a pensar solamente en la técnica de Aikido, pensando yo con mi ego muy grande de cinturón negro, con Hakama, que puedo hacer un Kote Gaechi, de ahí estoy perdido. El Kote Gaechi ahí no se puede hacer. Ahora, ¿cómo puedes saber tú eso? Cuando realmente enfrentas esa situación, ese momento específico. No quiere decir que tú como aikidoka no confíes en tu aikido. O sea, hay una diferencia aquí que quiero que no se malinterprete, porque yo sé que enseguida van a salir los inquisidores. No es que, o sea, no es creerte que te lo sabes todo, pero tampoco significa que no creas en tu arte. Claro. O sea, hay una diferencia que hay que marcar. Usted cree en su arte, usted cree que usted puede ser capaz de lograr cosas, pero tiene que entrenar en base a eso. Musashi Miyamoto, vamos a decir, no, ustedes están hablando, Musashi Miyamoto, el samurái, yo creo que uno de los samuráis más grandes que ha tenido Japón, dijo que usted combate como entrena. Claro, muchas personas, ahí viene un poco el síndrome kanji, porque lo dijo un japonés sí, pero porque lo dice un occidental no. Lo que yo le llamo el síndrome kanji. Usted combate como entrena, como decía Musashi. Usted primero practica en base a los patrones básicos, a partir de ahí va evolucionando. Eso no significa que usted, por ejemplo, yo te tiro un golpe, el Suki ese famoso, o este Suki, el Gamen Suki, y se van ya con el golpe, o tiran un Chomen Uchi y se van ya. No, si usted va a tirar un Chomen, lo tira bien, porque eso es basado en el sable. Igual que tampoco dicen que el Chomen no funciona en la vida real, porque nadie te tira un Chomen en la vida real.
Es verdad, nadie te tiene un shomen en la vida real. Pero una persona puede coger un hierro, un palo, y puede tirarte un golpe descendente, porque lo hemos visto a personas en la calle. Entonces tú lo que tienes que ser capaz, y lo he dicho en otras ocasiones, cuando tú practiques esto, o cuando practiques esto, visualiza que lo que está viniendo es un arma. Porque en la calle nadie te va a hacer esto con la mano vacía, pero sí te lo pueden hacer con un palo. Claro. Y esto puede ser un palo, puede ser un machete, Una silla, un cuchillo, o la mano abierta. La famoso slap o galleta, como la damos en Cuba, funciona en la vida real, porque las personas lo hacen, o un golpe circular de puño. Inclusive yo vi un intercambio de un aikidoka, que fue una escuela de, creo que era de Jiu-Jitsu o algo, y el hombre de Jiu-Jitsu le tiró un slap, y le dio en la cara, pero que por poco lo noquea. Y el hombre se quedó así, no sabía cómo reaccionar, porque estaban acostumbrados al absorber el movimiento, que está bien para aprender, pero después tienes que ser capaz de reducir el círculo de acción. Es como la persona que está acostumbrado a hacer el aikido con círculos amplios y después lo pones en un espacio reducido. Va a chocar. Claro. Porque está adaptado, su cerebro reacciona de esa forma. Mi escuela prácticamente se caracteriza por reducir el círculo de acción, tú lo sabes, para espacios cerrados. Si tienes un espacio abierto, felicidades. Pero a veces estás en un espacio abierto, tienes un mueble, tienes una silla, tienes piedras, tienes cosas, tienes que adaptarte a eso. Y en cuanto a los golpes igual, las personas hacen el suki, pero ¿qué pasa cuando se te pone una persona que conoce boxeo? O ni siquiera boxeo, golpes callejeros, que te tiran los famosos matamachos. Y no lo deja, nunca se queda quieto, siempre se está moviendo constantemente. Esa es la otra, la persona se mueve, porque es un ser pensante, no podemos pretender que la persona es bobo, o sea, que no sabe defenderse, inclusive aunque no sepa artes marciales. Hay personas que son expertos cinta negra, no dan en pelea callejera, como digo yo, o sea, saben todas las maldades de la calle y no sabemos cómo va a reaccionar. Eso no quiere decir, repito, que no creas en tu arte, sencillamente adaptar A la situación. Por eso es que lo que pasa en el aikido es que el ego es tan grande que como no se puede probar, en muchos de ellos, en no muchos todos, de ellos no se puede probar, muchos que son muy personas, porque las personas dicen, es verdad, ¿cómo tú demuestras que el aikido funciona? Y siempre la misma respuesta, el arte, la paz, siempre evitando la situación, evitando los problemas, es verdad. Pero ¿qué pasa si la situación llega al punto en que tienes que... Es inevitable, claro. Que es inevitable. En ese momento es cuando muchos aikidokas y muchas personas que no creen en el aikido, como los deportistas, porque siempre tenemos que pensar una cosa, siempre se está criticando al aikido y siempre es criticado por los deportistas, en este caso luchadores, de artes marciales mixtas, jiu-jitsu, judo, pero recuerden que el arte que ellos están practicando, o sea, el sistema que están practicando ellos mismos está basado en reglas que el ser humano le impone a ese deporte. O sea, no puedes hacer un kotegaeshi, no puedes trabar los dedos, no puedes hacer los famosos crank que se hacen en el catch wrestling, que nuestro amigo Ronnie hace mucho. Ronnie es una persona que ha hecho entrenamiento cruzado. Un excelente... Muy buen entrenador. Aprovechamos... un saludo. Un saludo para él, aprovechamos mandar un saludo. Yo creo que él es una de las personas que cuando estábamos en Cuba entrenábamos con él. Sí. Yo entrené con él muchas veces. Y tenía los pies en la tierra. Él me demostró a mí que se pueden hacer técnicas de todas artes marciales en defensa de la persona. Exacto. Muchas veces hablamos con él, me decía, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Nunca perdiendo los principios del arte. No, y es una persona humilde. Sí. O sea, de hecho, estoy bastante interesado con él. Ya hemos hablado de entrevistas, pero bueno, está muy ocupado. Es para mí uno de los mejores entrenadores que tiene Miami actualmente en wrestling, catch wrestling y MMA. Pero en este caso estamos hablando de que él tiene los pies puestos en la tierra. Es una gente muy... Él sabe bien que las reglas que ha impuesto la sociedad del deporte, de artes marciales mixtas, de la lucha, del judo, del jiu-jitsu, son reglas que pone el ser humano, la sociedad, para hacer algún tipo de actividad. Pero ahora vamos a pasar a la parte del aikido. Cuando tú como aikidoka aplicas las técnicas basadas en lo que te enseñan en tu escuela, que está limitado
porque solamente lo que siempre he criticado, que limitan al alumno. Un ejemplo que te pongo, ahora en la calle. En la calle tú no puedes controlar la situación. No puedes controlar que en la calle hay piedrecitas, hay un filo en la acera, hay vidrios, hay palos. Si caes en el piso, ¿cómo tú puedes defenderte? Si no sientes esa situación de necesidad de defenderte, de salir de una situación específica. Es como pasa con el Jiu-Jitsu. En el Jiu-Jitsu, que se basa en hechas reglas por el hombre, Jiu-Jitsu brasileño. el Jiu-Jitsu brasileño, está una técnica que se llama pull guard. Pull guard es cuando estamos entrenando y yo le agarro por la solapa y voy al piso y lo hago al piso. Eso no lo puedes hacer en la calle, porque tú no sabes quién está alrededor. Si esa persona viene Si esa persona viene sola, viene con un amigo, y si haces el pull guard alándolo hacia abajo para tu zona de confort, puede que en el piso haya un vidrio y te lo encajes en la espalda. O la persona venga acompañada y venga la otra persona y te dé, como lo he visto yo en video, te patee la cabeza, claro. O te entren con un cuchillo, te den Claro. puñalada. No solamente entra en la parte del aikido de encasillar la técnica del aikido, te puedes encasillar también, si eres practicante de judo y jiu-jitsu, te puedes encasillar en ese arte, sin saber de que hay personas que son buenas con las manos, y cuando ves que vas al piso, él no se va a ir contigo al piso, porque ese no es su territorio. Exacto. Y hay personas que te golpean rápido con las manos. Son muy rápidos, sí. Rápido, hacen papá, y te quedas así, y entonces te pones a pensar en ese momento, todos los años de entrenamiento que he hecho han sido por gusto. Porque vino alguien y me dio un solo golpe y ya. O piensan, esto que he practicado es una basura, no sirve. No, lo que pasa es que no fueron capaces, a lo mejor tus instructores, o tú como practicante, de ver otras cosas. Yo particularmente empiezo los entrenamientos, tú lo sabes, porque hemos practicado. Hay técnicas de agarre, hay técnicas de los golpeos clásicos, pero después yo voy evolucionando. Claro, siempre. Déjame decirle algo, la gente tradicional, la gente está equivocada, la gente piensa que esto es boxeo. Claro, esta forma de combate a lo mejor es boxeo, la forma de guardia, pero cuando usted va a las artes tradicionales también hay golpeos simultáneos. Claro. Usted lo que tiene que ser capaz de llevar la práctica a ese punto que el alumno va reaccionando o aprendiendo a reaccionar en base a ese tipo de cosas. Como mismo si te llevan al piso, ¿no? Las técnicas que no es que te vuelvas un practicante de un arte de técnicas de ground fighting, claro. Pero aprendes cómo reaccionar, a cómo salir de situaciones, ¿no? Toda esta situación del aikido, y no solamente del aikido, del wing chun y del tai chi como arte marcial de ataque, todo esto vino a raíz el emerger del UFC. UFC, sí. Cuando se demostró que muchas artes marciales estaban encasilladas. No que no servían. No que no servían, sino que realmente estaban encasilladas en su arte. Practicantes de judo, del mismo jiu-jitsu, que solamente hacían su arte basadas en lo que hacían en su escuela. O sea, si hacían algo que no era de la escuela, no estaba haciendo el arte. No era budo, como decían, mucha gente decía. Sí, aquí hay algo que quiero hablar. Muchas personas dicen que tú tienes que respetar, o sea, yo entiendo, tú no sabes que yo soy súper tradicionalista. Respetar tu ryu, pero respetar tu ryu no significa que no puedas entrenar con otra persona. Respetar tu ryu, respetar tu escuela, tu maestro, tu compañero. Pero en la antigüedad, vamos a remontar un poco históricamente, se usaban mucho los retos. Claro. Y una persona, y se ve mucho en las películas, no es mentira, iban a las escuelas y decían, yo quiero compartir con ustedes, inclusive no es mala onda, a veces lo hacían en forma de keiko, yo quiero compartir, intercambiar mi estilo de espada con tu estilo de espada o mi estilo de lucha. Porque así aprendían. Porque así aprendían. Entonces era un cross-training. Claro, exactamente. Ahora, porque lo hacen los japoneses está bien. O sea, no vamos a caer en el síndrome kanji. Y el que no sabe lo que es, por favor, le invito a que vean mi judo charla. Creo que fue la segunda que hice, síndrome kanji. Les invito a que la chequen siempre. Está en inglés y en español. Cuando hacían esos retos, tanto el que retaba como el que era retado tenía la oportunidad de intercambiar. Pasó con la famosa historia de los karatecas que fueron a retar en la escuela de Jigoro Kano, ¿no? Que estaban acostumbrados a tenis, a los golpes, y antes de que pelearan con Shiro Saigo, o el supuesto Sanshiro Sugata de la película, noquearon a otros practicantes de judo, porque el judo no estaba adaptado Claro. a eso.
Y después que hizo Kano, invitó a Funakoshi, al Kodokan, a enseñar técnicas de karate. Es como se incorporan más los atemis en el judo, el Goshin Jutsu de judo. O sea, que siempre han habido maestros que han tenido la mente abierta. Lo que pasa es que son cosas que convenientemente no se mencionan. Claro, porque ahí viene la parte del ego. Exacto. El ego, cuando un practicante de Aikido o de otra arte marcial llega al cinturón negro, ya se cree un semidios. Exacto. Y si creas una escuela o abres una escuela, porque supuestamente ya eres cinturón negro y te toca abrir una escuela y tienes la posibilidad de hacerlo, el ego es tan grande que eres un semidios. Y eres el maestro. Todo lo que tú digas es. Ahora te pregunto yo a ti, tú como estudiante, como practicante de Aikido en este caso, que es lo que estamos hablando, Sí. ¿crees tú realmente que la técnica que estás haciendo es real? ¿Alguna vez has probado la técnica con una persona que no sabe nada de artes marciales o sabe algo más?